Buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 10 de junio, un día en el que pues terminamos todos ayer después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud con más dudas que respuestas. ¿Por qué? Porque realmente ha servido todo este confinamiento, esta cuarentena, este sacrificio que hemos hecho por 93 días los panameños, porque ahora el doctor de Antonio dice que posiblemente tengamos el doble de infectados para dentro de 3 semanas. Un día también donde, pues, ¿cómo será la reactivación? Habrá apertura del bloque 3, donde fabricantes de licor piden que se abra o que se levante la ley seca. Un día también en el que, pues, Argentina, el gran debate es esa nacionalización de Vicentín, esa gran empresa exportadora de alimentos y que ha sido nacionalizada por parte del gobierno de Antonio Fernández. Primero intervenida. Hoy anuncian su nacionalización. ¿Qué es una renta básica? ¿Y qué es el gran debate que hay en Colombia? Siguiendo el ejemplo de España y de varios países europeos, que los ciudadanos tienen que tener un ingreso mínimo. Entierros express. ¿Qué son esos entierros que hay de noche en Nicaragua? ¿Y de qué están muriendo esos nicaragüenses? Don José, miércoles. Oiga, de lo que extraña. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a la gente que nos sigue por KW Continente y que nos sigue por Next TV. ¿Qué está pasando? Primero, hoy es miércoles, Fernando. Hoy es miércoles. ¿Sabes qué había hoy? Lotería. Pero ya se te olvidó. Hasta la lotería. Ahora va a ser, parece que la lotería está tomando en la decisión de hacer un sorteo por semana y que aparentemente será los días domingos. Así que... ¿Pero cómo será el sorteo? Igual, porque una vez, ¿sabes que antes el billete costaba 50 centavos? Uh-huh. Entonces a General Torrijos se le ocurrió, para conseguir ingresos, subirlo a 55 centavos. Y en la comandancia se montaron todos los billeteros contra el General Torrijos. Y no había llegado los billeteros cuando ya... Oye, en la tica jugó el 99. No había terminado de llegar los billeteros cuando ya el general había puesto un reboche. Estas son cosas muy serias para el panameño, la lotería. ¿Cuánto la extraño? Oiga, Fernando, un miércoles 10 de junio. Oiga, se me olvidó felicitar a Katy Dolande, que cumplía años ayer. Nuestra compañera y querida amiga. Déjeme plantearles algunos elementos internacionales del coronavirus y les quiero hablarles sobre los datos de Panamá que tengo y que nos dieron ayer y una interpretación de lo que ayer se dijo para ayudarnos entre todos a entender dónde estamos parados. La primera cosa que quiero informarle, yo no sé si ustedes han seguido las noticias en Nicaragua y Costa Rica. El gobierno de Costa Rica ha tenido que endurecer nuevamente la política de cuarentena en la frontera con Nicaragua. Y esto se debe a que hay una noticia de la Associated Press que nos dice a nosotros que decenas de carros aparecen en los cementerios de Nicaragua por la noche para hacer los entierros. Y es casi seguro que en Nicaragua debe haber más muertos de lo que el gobierno está diciendo. Los muertos no se pueden ocultar. Eso lo debe entender, bueno, Somoza lo quería que podía hacerlo. Sí. Nadie puede ocultar a los muertos. Los muertos siempre tienen dueño. A nivel mundial, preste la atención a esto en Costa Rica. Hay algunos que decían, bueno, Costa Rica, este es un virus, ahora le explico este virus. Que no nos dijeron ayer, pero yo les voy a explicar algo del virus que no nos dijeron ayer. El coronavirus llega a 7.340.000 en el día de hoy. Se está reproduciendo a una velocidad de 140.000 por día. Observe una cosa curiosa, anótalo ahí, para que lo tengan en su cerebro. Este es un virus que en menos de 30 días se expandió por todo el mundo. La velocidad con que él se reproduce para infectar el mundo es asombrosa. Es asombrosa, nunca había pasado eso. Tenga ese dato ahí. Lo escuchó aquí. En el tiempo moderno, no te olvides, José, que lo que está pasando con este virus es parangonable a qué. Es decir, en qué momento la humanidad había tenido las comunicaciones tan cercanas, habíamos tenido números de infectaciones tan precisas. Es decir, pero
Pero es que más que, y eso es un factor, sin duda alguna, Fernando. Por ejemplo, la peste. Pero la peste más en el que siglo eso, XIV mató a la mitad de Europa, pero no sabíamos cómo se infectaba la gente, cómo fue todo ese proceso, se estuvo en números aproximados. Pero esto, a diferencia de la gripe española, de la epidemia incluso de cólera de inicios de los 90 en América Latina, es precisa. Hoy sabemos cuántos enfermos hay casi al minuto en todos los países del mundo, cuántos contagios hay, cómo es ese virus, cuántas se reproduce, qué velocidad y qué carga viral tiene. Es decir, cuánto habíamos tenido, habíamos desnudado una enfermedad de una forma tan precisa. En la historia de la humanidad no registramos un virus que se reprodujera tan rápidamente, independientemente de los niveles de comunicación. Porque ahora le explico la característica de este virus que no nos lo dieron ayer. Sí. Por eso yo reclamo análisis epidemiológicos. Oiga, el coronavirus a nivel mundial, Fernando, 7.340.000 con una aproximadamente una mortalidad de casi 440.000. Por ahí los números me ayudan. 407.326, 7.156.000. En los Estados Unidos, Fernando, hay 2.045.000, cerca de 2.045.000 infectados con 114.000 personas muertas. Las estimaciones en los Estados Unidos para finales de principios de agosto elevan el número a 157.000 muertos. De acuerdo a la proyección que se tiene, hay cerca de 16.500 en cuidados intensivos y semiintensivos o graves en los Estados Unidos, de los cuales probablemente el 60-70% morirán. Lastimosamente. En Brasil sigue ocupando el segundo lugar de infectación, Fernando, con casi 722.000 casos. No, 742.084. Pero 42.000 casos y 338.497. Quiero decirle que las cifras en Brasil están manipuladas. De acuerdo a las proyecciones, Brasil debe estar como 42.000. Pero hay un modelo que han usado de diferir las cifras para que día por día parezca menos. Esto es parte de un juicio que se está siguiendo en Brasil. En Perú, 230.000. Bueno, para darles una idea, Brasil ayer, José, quiero añadir esto, hubo 34.950 contagiados. Para darles una idea de la magnitud de esta pandemia, Perú, 203.736. ¿Cuántos muertos tiene Perú? 5.000. 5.738. Chile tiene 142.752 casos con 2.283 casos. Y Ecuador, 43.957 casos, 690 muertos. Veamos cómo estamos nosotros. A ver si una amiga ahora me ayuda con dentro de los Estados Unidos, yo insisto que no perdamos de vista el estado de Luisiana, un estado con unas características muy parecidas a Panamá, un estado también con un clima muy parecido a Panamá, con unas características muy parecidas a Panamá. Bueno, Luisiana, para los que no lo saben, pues hoy ese estado del Golfo tiene, aquí está, 43.612 casos, 2.692 fallecidos, tiene una tasa de letalidad de 6.79% y exactamente es el promedio, está en la mitad, estado número 25 de los 50 estados de la Unión, para que sepamos en dónde estamos parados. Ok, veamos lo que pasó ayer en la conferencia que nos brindó el Ministerio de Salud de Panamá. Ayer la directora de epidemiología y el doctor Rodrigo de Antonio se encargaron de darnos algunas cifras y yo insisto con un pobre análisis epidemiológico y les voy a explicar ahora por qué. Le doy la cifra, 17.233 casos totales con un porciento de positivo de 21,3, 379 casos para 26,1%. Los fallecidos se elevan a 403. Observe esto de los fallecidos y aquí vienen las primeras cosas que no nos dieron ayer. De acuerdo a la información que se estaba diciendo, se dice que el 60% de estos casos murieron en los hospitales. Son casos con patología congénita, colateral,
que lo hace susceptible por vejez o por cardiopatías de corazón, renales, diabetes, etc. Y el 40% son de otras patologías, no tienen patologías. Ese 40% necesitamos saber qué es, cómo se distribuye. Sí. De esos 100% de muertos, 10% muere fuera de los hospitales. Entonces la pregunta es, ¿dónde mueren? No sabemos. Hay 90 que mueren en el hospital. Fíjense que hace unas semanas estábamos en 77 en cuidados intensivos, estamos en 90. Hace unas semanas nos dijeron que la retransmisión del virus era de 0.89, 0.98, 1.01, o ayer nos dijeron que es de 1.44. La estimación que nosotros tenemos es de 1.71. Y le habíamos dicho, por las curvas que le estábamos mostrando, que desde el 24 de mayo se veía. Ahí está la curva que usted están mirando. Si me la puede leer, usted que ve mejor que yo. Esa es la lineal, polinómica y exponencial de hasta el 9 de junio. Es correcto. Ahí está. Mire la curva que está puesta en pantalla y usted va a ver que a partir del 24 por allí se va disparando esto. Y aquí viene el punto. Usted oyó ayer decir algo de cuáles son las características de este virus actualmente. Le voy a decir lo siguiente. Primero debemos entender todos que este es un virus nuevo. Como consecuencia de ser un virus nuevo, sabemos de él una parte y otra parte no la sabemos. Por ejemplo, ¿qué no sabemos? Las consecuencias de los infectados que van a hospitales y que salen de los intensivos, ¿cuáles son las consecuencias en el cuerpo humano a futuro? No lo sabemos. Este es un virus que se transmite muy rápidamente. En menos de un mes, Fernando, el virus se había expandido por todo el mundo. En marzo estaba en Panamá, pero pudo haber estado antes. Y su transmisión, no solamente eso, sino este es un virus de fácil contagio. Se contagia por vías respiratorias. Y observe otros virus. El HIV se contagia por contacto sexual y por sangre. El ébola tiene otro tipo de contacto. Este es un virus especial. Se transmite por la respiración, cuando usted habla, por esas gotas que usted bota cuando está hablando. Y es por eso que, además de esto, tiene un significativo efecto en la salud de quien es infectado. Y produce una mortalidad significativa, porque el volumen que produce de infectación a la velocidad que lo produce, aunque la letalidad se baja, los que se mueren son muchos. Pero los que se salvan, todavía no sabemos las consecuencias de eso. Entonces ayer nos explicaban que el doctor, sobre todo, porque la directora de epidemiología solo nos da cifras. Sí. No hace ningún análisis y le pasa la palabra a este joven doctor para que haga una explicación, pero él es un asesor de la ministra extranjero. Su lenguaje de comunicación con los panameños, hay una brecha ya ahí. Por ejemplo, eso de la burbuja familiar. En realidad nosotros hablamos del grupo familiar. O sea, la comunicación. A mí me llama la atención y lo voy a decir claro, alto y claro. A mí me preocupa mucho porque un asesor no tiene la capacidad de estar emitiendo políticas públicas en un país. Un asesor es para que trabaje tras bastidores, si lo necesitan. Pero nosotros tenemos aquí en este país una cantidad importante de médicos epidemiólogos que conocen mucho mejor que este joven. Eso es lo que pasa. Eso es lo más Eso es lo que más me preocupa. ¿Y cómo hemos llegado nosotros a esto? Yo estaba buscando algún país donde el que da la vocería de las explicaciones de fuera extranjero. No he encontrado ninguno. Fíjense, por ejemplo, en los Estados Unidos, el doctor Fauci y la doctora que hacen las explicaciones, que las hacían porque ya Trump las rompió, son norteamericanos. Sí, bueno, el doctor Ilia en España, sí, todos son... Y trabajan y son funcionarios de salud. Estos son asesores de la Casa Blanca. En Inglaterra la da la ministra y el ministro de Salud Pública, el ministro, o el canciller.
En Francia la da el ministro. En Inglaterra la da el ministro de Salud. Usted busca cualquier país. En Chile, en Brasil, todo. Son los correspondientes funcionarios. ¿Y por qué esto es así? Porque la responsabilidad es del gobierno local. Y al asesor se le imposibilita llegar a planteamientos, por ejemplo, cuando el doctor Fauci habla y dice, hablé con el gobernador. ¿Con qué funcionario puede hablar este asesor? Para darle. O sea, le aseguro que pocos representantes de corregimiento, gobernadores o alcaldes tienen acceso a este joven, pero tendrán acceso seguramente a muchos médicos y a la ministra de Salud Pública. Entonces yo quiero llamar la atención a esto, porque insistir en este método rompe los niveles de comunicación y nos da una idea de la falta de participación real del Ministerio de Salud en esto. Y quiero decirles que si usted mira las curvas estas, póngame la otra curva, fíjese lo que nosotros hemos encontrado. Si el nivel de reproducción del virus, que no es el único factor en esta pandemia, es un factor a tenerlo en consideración. Otro factor que tenemos que estudiar es la letalidad. Otro factor que tenemos que es la distribución geográfica. Otro factor que tenemos que ver es cuál es la cultura humana que se enfrenta a esa pandemia. Porque eso de decir que Panamá ya estamos acostumbrados, nosotros no estamos acostumbrados a usar la máscara y como consecuencia hay una violación a ese en forma permanente. ¿Sabe por qué? Porque el proceso educativo está interrumpido. En Veragua, para darle una provincia, ahí se viola permanentemente la cuarentena. Miren los resultados, no en la cárcel nada más. Entonces hay muchos factores. Yo recuerdo cuando el doctor Rola Pimentel hablaba de la epidemia del cólera, decía, no tome agua porque en el agua está la mierda. ¿Se recuerda cómo le hablaba? No se caiga en los ríos. No se caiga en los ríos, ¿se acuerdan? ¿Y por qué lo decía así? Para darle dramatismo panameño a la gente pobre que tomaba el agua y retransmitía. Esto no lo puede hacer este joven. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? Y lamento mucho, porque el equipo médico panameño, yo tengo un profundo aprecio por los intensivistas, por los muchachos estos que se encargan de los cuartos de cuidados intensivos, de los médicos que atienden esto, de los epidemiólogos que han manejado todas las crisis que ha pasado en Panamá. Eso lo hemos excluido y hemos dado paso a este joven. Y yo, por formación política, soy internacionalista. Lo que pasa es que por formación política también creo que hay temas que son de carácter nacionales y que tienen que ser explicados por nosotros en el lenguaje nuestro. Si no lo quieren hacer, bueno, dígalo y seguiremos. ¿Qué nos dijeron ayer? Que al duplicarse el R, que es un factor, entonces la curva entra a nivel exponencial. Esa curva que está ahí, ustedes le están dando, ya se encuentra entre una definición de la conducta exponencial y el comportamiento polinómico. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo, nosotros estamos frente a un real peligro. Esa es la realidad. Entonces tenemos que hablarle con claridad a la gente. ¿Qué cosas necesitamos de la gente? ¿Qué cosas necesitamos de manejar esto en consonancia con la economía? Bueno, ese es un problema grave, serio, complejo, que requiere la integración de todos. No voy a dejar de decir estas cosas, porque algún oído receptivo habrá. Y yo creo que nuestros médicos deben ponerle ya un alto a todas estas cosas. Nosotros no podemos seguir pensando que hay un super experto internacional que nos está diciendo las cosas que nosotros sabemos. Sí. Para leer gráficas basta una persona que sepa de estadística. Pero para explicar epidemiología hay que ser médico especializado en epidemiología y tener experiencia. Esa es la diferencia entre lo que hace Estados Unidos, lo que hace Europa. Ahí los que explican son los epidemiólogos locales. Con palabras nacionales. Con palabras nacionales. Bien. Mientras eso está ocurriendo, fíjense algunas cosas que están pasando en nuestra América. Le expliqué lo de Costa Rica y lo de Nicaragua. Mire lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia colapsa el sistema. Y colapsa el sistema de laboratorios y el sistema de hospitalario. Porque además la contabilidad de los casos puede usted ponerle un signo de interrogación. Y la incapacidad de este gobierno ese actual que está ahí para manejar estas cosas. Porque lo manejan con un nivel
yo no sé si usted se ha fijado cómo ellos se refieren. Aquí Bolivia, ¿qué es particularmente? Una nación indígena. Sí, una nación plurinacional, como Plurinacional, lo definieron. Son sí. dos países que no tienen nada que ver uno con otro. Uno son quechua y el otro son aymara. Y hablan incluso de dos lenguas distintas. Y los blancos tienen una cultura diferente a los indígenas, que son mayoría. Sí. Y entonces los niveles de comunicación no se dan. Ahí tiene un problema en Bolivia. En Argentina, las cosas están complicadas. En Brasil, el presidente Bolsonaro se encuentra atrapado entre la pandemia, las acusaciones y su capacidad para manejar este tema económico. En términos generales, crece el desempleo en América Latina en el momento en que el foco de la pandemia está en nuestra región. Bueno, y además que hoy una noticia que va a tener mucha repercusión económica porque Fitch baja la calificación de Costa Rica a bono basura, B. Y ojo que cuando Costa Rica se resfría, cuando Costa Rica estornuda, seguro Nicaragua se resfriará. Y las cuentas en América Central. El problema de Costa Rica es que aún así sigue siendo mejor que Nicaragua y la gente viene hacia la frontera. Entonces, este panorama nos obliga a nosotros a entender lo que está ocurriendo en nuestro país, a poner nuestros mejores cuadros, a manejar esto. Fíjese lo que ha hecho Macron en Francia. El presidente Macron designó un equipo, le llaman el Dream Team. El Dream Team. El equipo sueño de la economía. 26 de los mejores cerebros de Francia a determinar cuál es el modelo y los ajustes que hay que hacerle a la economía. Entonces nosotros no tenemos que copiarnos a ellos, pero nosotros sí tenemos que hacer cosas. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer en el caso del vector salud, que hemos retrocedido, sí, es que tenemos que tener un análisis autocrítico de qué cosas hicimos mal y qué cosas hicimos bien. Y en las que hicimos mal, qué correcciones vamos a hacer, y en las que nos faltan por hacer, qué cosas vamos a hacer. Es que la gente no quiere ver la táctica, la gente sabe que hay un problema. Lo que no sabe es que ahora es el papel que queremos que juegue. Ese es un problema. Y en el sector de la recuperación, ¿cuál es la integración que vamos a hacer entre la recuperación económica y manejar con la pandemia? Esto se va a quedar por meses aquí, mis queridos televidentes y oyentes. El virus se va a quedar aquí por meses. Entonces no podemos tener la economía cerrada, pero tampoco podemos descuidarnos. Entonces esto no es un problema tan simple. Ni que yo me encierro porque yo soy el que soy. No, no, no. Aquí tiene que abrir esto. Afortunadamente el presidente, entiendo que va a haber una reunión con los dirigentes políticos del país, virtual, entiendo. Ojalá se dé. Ojalá estén todos los partidos. Ojalá se hable con claridad, hombre. Sí, eso es lo que tenemos que hablar, con claridad. Y con claridad todos nos entendemos. Los buenos panameños, los panameños, y la mayoría de nuestro país es gente buena. No lo digo por eufemismo, lo digo por convicción. Y fíjense que así como está haciendo Francia, así como están haciendo otros países, los Estados Unidos se enfrentan a una crisis electoral que los lleva a una confrontación dura, cruel, diría yo, en medio de esta pandemia de ellos allá, el coronavirus que le ha pegado duramente al pueblo norteamericano y particularmente al pueblo pobre, afroamericano, y los latinos le han pegado con violencia, en medio de manifestaciones que llevan casi 2 semanas y ya comienzan a... Pero el tema del racismo ha sido puesto con fuerza en la agenda. El tema de la incapacidad del sistema sanitario ha puesto con claridad. La falta de equidad del sistema está puesto allí. Y hay un temor en los senadores y representantes republicanos que estas elecciones sean un referéndum sobre Trump. Entonces va a haber un cambio de estrategia. Eso va a pasar allá, va a haber enredo, confusión. Entonces nosotros tenemos que poner las luces largas para alumbrar el corto, ¿no? Saber cuándo tenemos que hacer cambio de luces. Y el presidente ayer, que se reunió con los diputados de su partido, expresó con claridad que no hay ungidos. Ojalá la Asamblea tenga la capacidad de entender que necesitamos ajustes estratégicos, sí, para crear un espacio de credibilidad. Y ese espacio de credibilidad pueda ser llenado con nuevas conductas. ¿Para qué? Para abordar el tema fundamental, la salud, por un lado, pero la recuperación económica, el empleo, no nos olvidemos de eso, que eso es lo fundamental también.
Ahí estamos, a la vuelta. Vamos a hablar con mucha gente hoy, en la mañana de hoy. Sí. Vamos a hablar con nuestro especialista, De la Rosa. que nos va a poner al día sobre algunas cosas que está pasando mundial. Ayer volvimos a tener más de lo mismo. Y recuerde que en política social, económica, más de lo mismo es igual a menos. No se puede enfrentar nuevas coyunturas con los mismos métodos. Y esto exige la participación de más talentos. Lo que en dialéctica se llama la tautología. Aquí está. Lo que los americanos llaman el día de la marmota. Oiga, una cosa importante porque se ha develado tal vez uno de los magnicidios más importantes de finales del siglo XX. Ya la policía sueca acaba de confirmar que fue el publicista Stig Ekström el asesino de Olof Palme. Un gran dirigente. Y a su vez, este publicista murió en el año 2000. Hoy el primer ministro sueco acaba de confirmar que ha sido Stig Ekström el asesino de Olof Palme aquel 28 de febrero de 1986.